Gente, bienvenidos a Cine en el Ciber, la sección del canal donde hablo de los mejores directores de la historia y de sus mejores películas. Y hoy continuamos con este largo tramo de Steven Spielberg. Hoy toca una rareza, al menos para mí por el momento, ya que considero que es una película que viene a hacer algo muy distinto a lo que viene siendo la filmografía de Spielberg hasta este momento. Hablamos de El color púrpura. Para muchos es la película que hace que Steven Spielberg entre de vez en cuando en, vamos a decir, el cine más cine, o como le digo yo acá, cine puchito, cine serio, pónganle el nombre que quieran, pero sí, él venía a hacer grandes taquillazos, grandes blockbusters, revolucionando la ciencia ficción, como con E.T., como con Encuentros cercanos del tercer tipo, La aventura, con Indiana Jones, con Jaws, y de repente se mete a hacer una adaptación de una famosa novela del mismo nombre, El color púrpura, pero que es algo completamente distinto. Es una historia trágica, con mucha crítica social, crítica de época, algo que uno diría que tal vez Spielberg no podría tocar de tan buena forma. Y la verdad que esta película, a mí en lo particular, me encantó. Let us stay, please, let us stay. I'll do anything for you. Let us stay. Get the hell out of my house! Let us stay. Let us stay. No. You ain't never coming back here! Get out here! Get off my land! Hey, get off my land! Get off my land! You ain't welcome no more! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, si les gusta este tipo de reseñas, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran. Como les digo, venimos haciendo varias reseñas de Steven Spielberg, como varias que nombré. La última la tienen subida del fin de semana pasado, E.T., así que vayan a disfrutar esa reseña de ese clásico. Hablemos del color púrpura, película de 1985, y no confundirse con esta película musical que sacaron hace unos pocos años, producida por Steven Spielberg, de la cual, investigando un poco la película de la que les hablo hoy, escuché que es bastante mala, bastante floja, sin alma, como que muchos dicen que Spielberg perdió el olfato para estas cosas. Y eso es algo que vamos a ir tocando a medida que pase el tiempo, ya que sí, la verdad es que uno podría considerar que Spielberg hace mucho que no tiene un éxito, o al menos un éxito que pueda penetrar en lo que es la cultura popular. Pero bueno, será un tema para más adelante. Si escuchan un ruido muy raro, es viento, gente. No se imaginan el viento que hay en este momento a la hora de que estoy grabando esta reseña. Bien, esta película, como les digo, está basada en una novela del mismo nombre, en su momento muy exitosa y que ganó varios premios. Era una película, era un libro que querían adaptar al cine, y básicamente, como pasa muchas veces con este tipo de cosas, Steven Spielberg, cuando arranca la adaptación de esto a la gran pantalla, dudó de si podía ser él el director adecuado o tener el conocimiento necesario para una historia que trata del sur de Estados Unidos en otra época, donde todos los personajes, básicamente casi todos, eran afroamericanos, y tocaba, vamos a decir, el punto no solo del racismo, sino de otros extractos de crítica social, como puede ser, por ejemplo, violencia doméstica y demás, de una forma que, como yo digo, para mí está hecho de una forma muy natural. A mí me pasa
que me llama mucho la atención cómo películas de 1980, de 1990 tocan mejor estos temas críticos que en películas actuales que están hechos de forma muy forzada o como antinatural o todo el tiempo como cagándote a pedo. Y estas películas en otra época, que supuestamente para la agenda de hoy es una época más terrible, estaba todo tocado de una forma mucho más inteligente. Y también he hablado en este caso, ponerle, de protagonistas femeninas o protagonistas femeninas fuertes, como por ejemplo en Kill Bill, como por ejemplo en El silencio de los inocentes, Alien, etc. Lo que viene a ser acá crítica social, crítica en cuanto al racismo, la violencia doméstica, para mí está tocado de una forma magistral en una época durísima que no creo que a nadie le hubiese gustado vivir. Y es que nos vamos a poner el papel de Sally, interpretada por Whoopi Goldberg, que es su debut en el cine en esta película. Cuenta la historia de que Spielberg la vio en un teatro actuando, y cuando hicieron la audición para este papel había varias celebridades viendo el cast de todo esto, porque les digo, era una novela famosa, y entre ellos estaba Michael Jackson. Bastante curioso esto, porque Michael Jackson terminaría siendo en el futuro traicionado por ciertas personas que están en el reparto de esta película. No me voy a meter a detalle. Pero bueno, Whoopi Goldberg interpreta a Sally, que es básicamente una mujer con todo en contra en ese momento. Primero, estando en una condición de mujer de la época, que en esa época, en ese lugar en concreto, en ese extracto social, sí pasaba que muchas veces terminaban siendo casi esclavas sin ser necesariamente esclavas, como otro caso que vamos a ver en la película. Y no tenía nada a favor, ni era linda, ni era muy inteligente. Vemos que es mucho más quedada que otros personajes que van apareciendo en la película. Tenía una muy mala relación con su padre, y ni siquiera tenía mucho amor propio. Es como que muchas veces ella termina un poco aceptando la condición que tiene, y hasta quiere que se replique en otras mujeres. Algo completamente entendible. Están escuchando de vuelta el viento terrible que está viendo. Teniendo en cuenta esta situación terrible, que era lo único que ella conocía. Bien, esta historia, si bien va a ser como una caída completa a la humillación de Sally y un resurgimiento en la segunda mitad de la película, va a contar con un puñado de personajes que para mí son muy importantes para entenderla, como por ejemplo Albert Johnson, que es este esposo casi dueño de ella, interpretado por un Danny Glover espectacular. Está bien que es el malo de la película, es el villano, pero a mí me resultó ser como la actuación más atrapante de la película. Es malo, pero por momentos también es como tonto. Se nota que no tiene todas las luces, a veces se queda como con la mirada perdida, no sé si pensando, reflexionando. Creo que un poco entendiendo el final, la escena final de la película, sí estaba reflexionando sobre las cosas que él hacía mal. Y no sé, por momentos es enigmático, atrapante, no sabes por dónde va a salir, y muchas veces termina siendo un personaje explosivo. Y muchas veces, como va a pasar con el personaje de Jack, termina siendo un personaje completamente sumiso. Muy curioso cómo es un machista, un golpeador con Sally, pero cuando aparece Jack es como que el personaje queda completamente sumiso, tipo Jack lo controla completamente, y él asume como el rol de el hombre que no eligió y que después ella se casó con otro. Les digo, es un personaje muy completo, muy curioso, que amerita hacerle un perfil psicológico. Nada, para mí se roba la película completamente. Luego, obviamente, tenemos a Jack, interpretado por Margaret Avery, que era una cantante de la época, que hace de esta
chica que rescatan en un momento, que era cantante, así muy sexy, que todos los hombres querían, pero que a la par esto le traía muchos problemas en la época, como que el padre, que era un cura, no podía ni verla, y bueno, termina siendo un poco el detonante de la figura, vamos a decir, femenina que Sally necesitaba como para un poco salir de ese pozo en el que se encontraba. En un papel un poco más chiquito tenemos a Okazua Busia, no la conocía esta actriz, interpretando a Nettie, que es la hermana de Sally. La separan de chicas, después nos centramos a todo esto de que ella se va a África y se reencuentran al final. Y a Oprah, ya saben, nombre del tema de Michael Jackson, interpretando un personaje secundario, Sofía, que también es un complemento muy interesante. Por momentos la parte cómica de la película, que bueno, va a terminar teniendo para mí en un momento determinado de la película el peor final de todos, que es casi terminar de esclava de una mujer blanca que vivía en ese lugar. Como digo, la película es un poco un tsunami de sensaciones, te lleva por todos lados, y les digo, todo el tiempo estás pensando en pobre Sally, todo lo que está pasando, la situación que vive. Prácticamente es un infierno que cualquiera persona podría pasar si estuviese en los zapatos, pero para ella no sé si lo es tanto, ya que es lo único que conoce. Durante toda su vida siempre fue eso, siempre fue algo a lo que la gente se reía o le decía que era fea, le pegaba, siempre era inferior o a su hermana o a Jack o a obviamente Danny, a Albert, que se comportaba casi como su dueño. Pero va a terminar teniendo para mí una de las mejores escenas de la película esta revelación contra Albert, que lleva a que ella se vaya con Jack, y a partir de ahí desencadene en todo el desenlace final de la película, que es todo este reencuentro muy bonito que tiene con su hermana. Como digo, es una película muy distinta de Steven Spielberg. La dirección evidentemente no es de lo más importante, si bien tiene alguna que otra secuencia muy interesante, como la de los animales al final, o todo el tema de la pelea en el bar de Albert, que también es muy divertido, donde ahí lo vemos como súper decaído, triste por todo lo que está pasando. Pero creo que prima verdaderamente más el mérito de la obra en general y de la adaptación que hace Spielberg. No sé si tanto la dirección o las actuaciones de la misma. Es una peli que a mí me gustó mucho, pero no consideraría que es un peliculón, una obra maestra, porque tampoco es que las actuaciones para mí llegan a un punto que me rompan completamente. No hubo un solo momento que llore o que me ponga medio sentimental, ni siquiera con el final. Siento que es una película que está muy bien, que es una película de culto que uno puede revisar si quiere, pero no está para mí a la altura de las mejores películas de Spielberg, y tampoco está a la altura de grandes películas de este género y con esta crítica social, tampoco. Pero bueno, es una peli que está muy buena, que es muy curiosa, ya que es el debut de Spielberg en este género, y también es el debut de, como digo, Whoopi Goldberg, un poco de los primeros papeles estelares que tienen Danny Glover, que tienen Oprah y demás. También tenemos una pequeña aparición de un personaje ahí bastante secundario, Lawrence Fishburne, que también es un actor bastante conocido. Pero bueno, sin más, el final creo que es correcto, pero tampoco me voló la cabeza. Siento que era un poco predecible que eso iba a pasar. Me estaba esperando tal vez algún plot twist o que haya algún problema más. Pero bueno, es eso, es una historia linda, que te toca la fibra sensible, te hace un poco criticar, analizar ciertas cosas de la época, pero que para mí tampoco llega a un punto de obra maestra. Tal vez la novela, el libro sea mejor que esta adaptación de Spielberg, pero bueno, veremos con qué rareza nos sale Spielberg ahora, porque la siguiente película de la que voy a hablar es El Imperio del Sol.
tengo entendido que viene un poco esta película también en línea de cine puchito, más cine serio, en consonancia con esta El color púrpura. Así que si les gustó esta reseña, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima reseña con El Imperio del Sol. Eso es todo y nos vemos. Hasta pronto.